libro sobre flagrancia en la Corte Suprema, y esos son los aportes que buscamos de que de alguna u otra manera, podemos decir que este proceso a la fecha están los resultados óptimos, pero sujetos siempre a la crítica, sujetos siempre a que tengamos la tolerancia adecuada y que los jueces, reitero, pueden cometer errores, pero no pueden cometer abusos. Quiero agradecer a los señores organizadores, a los señores juristas, como el doctor Alonso Peña Cabrera Freire, distinguido y caro amigo, a los señores inmediato reformado, como así lo ha definido y desarrollado el Pleno Jurisdiccional en materia procesal penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y el tema en sí cobra vigencia no solo por lo que implica el cumplimiento de un año, y vamos a ver qué ha sucedido en este tiempo en el desarrollo y aplicación de este decreto legislativo. Partamos de lo importante. Se le llama ley de flagrancia, se le llama el proceso inmediato reformado, se le llama a su vez fast justice, se le llama también justicia express. Se le han dado diversas denominaciones desde diversos ángulos, partiendo del eficientismo legal a guisa de lo que en su momento podía haber hablado Luigi Ferrajoli de aplicar lo mínimo el derecho penal y más aún en contraparte de lo que se puede tener en las restricciones a los derechos fundamentales y más aún aquello que conceptualizamos que es inherente a la persona humana, la libertad. Este proceso inmediato, voy a ser puntual y no referirme a lo que es el análisis de lo que hemos venido trabajando desde el año 1940 con un código de procedimientos penales totalmente inquisitivo, de hondas raíces de Torquemada y Savonarola, de hondas raíces que lo único que buscan es la condena directa del imputado y que a la postre en el Perú se sigue aplicando lastimosamente en distritos judiciales o geográficamente hablando en Lima. Tenemos 33 distritos judiciales, de los cuales 27 ya tienen nuevo código procesal penal. Y solo en la gran capital se sigue trabajando con un código anacrónico, vetusto y sobre todo de lo que ya no está a la altura de las codificaciones en la región. En Latinoamérica el país es el único país, inclusive Bolivia tiene muy bien adelantado su código procesal penal con diversas sintomatologías. Sin embargo, en países de la región como Chile, que viene trabajando esto en el año 2000, Colombia desde el 2008, Argentina con bastante éxito, más aún últimamente que ha implementado este proceso inmediato que nosotros vamos ahora a comentar, Ecuador, que sus unidades de flagrancia son el ejemplo vivo de la forma de poder responder frente al crimen. Cercano, estamos hablando de Brasil, inclusive países que podrían ser mínimamente importantes en cuestión de densidad demográfica, también vienen aplicando el nuevo Código Procesal Penal con gran apego a los derechos fundamentales. En el Perú, decía, tenemos diversas denominaciones a lo que es la codificación procesal en materia procesal penal. Un código del año 1940 que se aplica aún aquí en Lima y es una de las cosas que es un lastre, no solo en el ámbito de la seguridad jurídica, sino sobre todo en el mejor ánimo de procesamiento de las personas. El código del año 1940, sabemos muy bien, un desarrollo en cuanto a los plazos totalmente amplios, largos, y que si un proceso podía durar, por ejemplo, hasta 23 meses, 28 meses en el mejor de los casos, y hacer el proceso sumario, el proceso común o el proceso ordinario, sabemos muy bien que hay casos en los cuales duran más de 3 años, 4 años, y que aquellos sujetos pueden terminar con una absolución o que pueden cobrar libertad por exceso de carcelería. Este proceso es el que nos presenta de la ciudadanía al Poder Judicial, del cual soy integrante como juez superior, y lamentablemente hace que la población se encuentre enojada con el Poder Judicial. Dice, uno de los problemas más dramáticos de la justicia en el Perú son aquellos denominados a la morosidad, la demora en las operaciones judiciales. Y
y otro es la ausencia de predictibilidad de las sentencias. Para ello, la Corte Suprema elabora esquemas de trabajo que se llaman los plenos jurisdiccionales. Y en el otro es el excesivo y ritualismo, ¿no?, que tenemos en los procesos, inclusive el proceso penal sumario, que da lugar y que demora 2 años, 3 años, 4 años y no pasa nada porque a la gente ya no solo le interesa el tema de la morosidad, de la demora en el proceso, sino sobre todo la impunidad. Cuando esto ocurre, la víctima no confía en el Poder Judicial y el propio procesado, que puede buscar las argucias de cambiar el testimonio de un testigo presencial, de cambiar la versión de la agraviada, no solo por la amenaza o por la preventa, pero al final de cuentas, un hecho que podía haberse presentado como un caso típico de flagrancia o la evidencia en el momento termina en impunidad. Y estas son las cosas en las cuales se nos ha permitido presentar una serie de modificaciones para saber y decir cuál es lo que en el Perú ocurre. Una excesiva carga procesal en lo que significa los procesos de omisión de asistencia familiar, lo que significa conducción de estado de ebriedad y más aún aquellos que no merecen mayor carácter de entendimiento. Y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Decimos lo siguiente. Un código procesal penal que data del año 2004, puesto en vigencia en Guaura en 2006. 27 distritos judiciales incorporados a esta normatividad procesal, donde se aplique el nuevo Código Procesal Penal y podemos presentar resultados interesantes que a la postre implican que conllevan a decir, señor, sí está sirviendo a nivel de interior. En el primer caso podemos decir la aceptabilidad de las sentencias dictadas por los jueces, que obedecen a que solo el 34% de aquellas han sido materia de apelación ante las salas superiores. Pero de ese 34% solo han sido materia de casación el 8%, el tercio del tercio. Quiere decir, en primer lugar, la aceptabilidad de las sentencias. Segundo es de que se han acortado los plazos y en el mejor de los casos un proceso judicial en el nuevo Código Procesal Penal dura 7 meses, 8 meses. Y se han reportado cortes superiores que, cumpliendo los plazos procesales, en los cuales podemos decir que la gente ha confiado más, a tal manera que el tercer gran resultado es que las quejas en la Oficina de Control de la Magistratura han descendido un 95%. Si esto es así, ¿por qué aquí en Lima no puede funcionar? Se reputa el caso presupuestal, netamente presupuestal. Tenemos un código, reitero, del año 2004, puesto en vigencia en 2006, en forma paulatina en el Perú. Y dentro de ese paquete legislativo había una de las válvulas de salida, una de aquellas que nos ayudaban a que no todo llegue al juicio. Está de más reiterar y repetir. Primero, en Lima tenemos un nuevo Código Procesal Penal para los delitos contra la administración pública, como corrupción de funcionarios. Tenemos para prisión preventiva, tenemos para crimen organizado y tenemos ahora para los casos de flagrancia. En estos casos ya existe la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en todo el Perú, pero no toda su aplicación. Este nuevo Código Procesal Penal, reitero, es innecesario repetirlo, cuenta con 3 grandes etapas: la investigación preparatoria, la fase intermedia y la etapa estelar, el juzgamiento. Entonces, si todo hace el ritualismo del Código del 40, el Código Penal del 40, implica, como dice, el principio de obligatoriedad procesal, de que todo hecho cometido tiene que ser sometido a un juzgamiento. Implica a su vez que ese principio de obligatoriedad o legitimación procesal, hecho cometido, tiene que ser investigado y juzgado, juzgamiento. ¿Qué implica a su vez, reitero? Que debemos terminar todo en juicio oral. Ahí está la cantidad de miles de expedientes en la Corte Suprema en recurso de nulidad por el hurto de un celular, por el robo de un lapicero, cosas que son innecesariamente vistos en el ámbito legislativo mundial, que una Corte Suprema de Justicia de la República tenga que conocer de esa clase de figuras delictivas, más aún de hechos que no van a ayudar en nada de la jurisprudencia, porque eso ya está marcado, está bien estatuido, para los casos de robo, para los casos de hurto, para los casos de patrimonio en general. Es ilógico que un quetero termine su juicio en la Corte Suprema.
juzgado por un tribunal, un juicio oral del Código de Procedimientos Penales, y cuando salga la resolución, sea condenatoria o sea absolutoria, pues si es condenatoria interpongo recurso en unidad de la Corte Suprema, y tiene el tribunal que concedérmelo. Y si soy fiscal y el tribunal absuelto, pues va a la Corte Suprema el recurso de unidad. No se imaginen los miles de expedientes que tenemos ahí en la Corte Suprema esperando ser resueltos. En el Código Procesal Penal hay requisitos, en el nuevo Código Procesal Penal, para que vaya en casación a la Corte Suprema. Que el hecho delictivo supere la pena privativa de libertad en el caso de 6 años. Si es así, recién podríamos recurrir a la Corte Suprema. Si hay interés casacional, o que de pronto ese hecho tenga las características de convertirlo en una forma de jurisprudencia para los demás jueces inferiores en grado. De lo contrario, no sube como la Suprema. Se marca un hito, por lo tanto. Ahora bien, si en el Código de Procedimientos Penales tenemos el embudo directo a la Suprema, juicio oral, en el nuevo Código de Procedimientos Penales hay una válvula. Y había salidas alternas. Estas salidas alternas se presentan, por ejemplo, terminación anticipada, vamos, ¿cierto? La acusación directa, por supuesto que se aplica. Tenemos los principios de oportunidad, criterios de oportunidad y, oh maravilla, apareció en el artículo 446 del Código Procesal Penal el proceso inmediato. El proceso inmediato es aquella facultad que tiene el señor fiscal para incoar el proceso inmediato en 3 casos. Estoy hablando del Código Procesal Penal en momento de su vigencia, en su versión primigenia. Versión primigenia del Decreto Legislativo 957, artículo 446. Proceso inmediato. Se interpondrá o incoará el proceso inmediato cuando se haya cometido el delito y se haya descubierto en flagrancia. 1. Segundo requisito, cuando el sujeto haya confesado el delito. Dice, señor, he cometido este delito, bueno, se lleva un proceso inmediato. Tercero, cuando el fiscal haya reunido la evidencia necesaria. En esos 3 supuestos que contempla el caso de la flagrancia del artículo 259 del Código Procesal Penal, nos vamos al proceso inmediato. Bien, y decía el artículo 446, el fiscal podrá incoar el proceso inmediato en los siguientes requisitos: 1, flagrancia; 2, confesión; 3, que el fiscal haya reunido la evidencia. Pues bien, entre el año 2006 hacia el 29 de noviembre del año 2015, se incoaron 438 procesos inmediatos en todo el Perú. Reitero, 438 veces los fiscales del Perú dijeron, vamos al proceso inmediato. ¿Y qué pasaba? No nos íbamos pues al juicio oral, no hacíamos una carga absurda en los casos de flagrancia. El ejemplo Manila es un ejemplo, pero que todo que quiere explicar el tema de flagrancia lo dice. Estoy en mi taxi, ¿ok? Manejo mi taxi, soy taxista, y de pronto al atrás tengo mi pasajera, que es una señora, que su cartera o su bolsa que sale de la gamarra, y viene un par de sujetos, y uno con una bujía rompe la luna, golpea a la señora, se lleva la cartera o el bulto, que sale corriendo, y de pronto, unas cuadras más allá, son intervenidos por unos efectivos policiales. ¿Ok? Caso típico de flagrancia delictiva. Al hombre lo encuentran con las bolsas, con el celular, con el paquete, etc. Y entonces la señora dice, ese es el sujeto que me quitó mi bolsa. El taxista dice, sí, ese es el hombre que rompió la luna de mi taxi. Y el policía dice, y lo hemos encontrado con la evidencia, con la prueba. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vámonos a juicio, 3 años. Al tiempo, ese policía lo cambian al Brian, la señora se compró la cartera, no quiere ir a juicio, que se va a meter a problemas, nunca va. Y vienen las citaciones, cítese. Si acá, señores abogados litigantes, podrán decir, qué incómodo ir a las audiencias, ya sea al penal o aquí, reunibles, y empezamos nuestra audiencia. Señor secretario, de cuenta la presencia de la gravedad, no ha concurrido, señor presidente. Muy bien, cítese con los apremios correspondientes. ¿Para cuándo? De 8 días, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Esperamos estoicamente que en algún momento el tribunal diga, no va a venir, pues. Y él ha buscado, ya cambió de casa, no está por ahí, no se sabe dónde vive. ¿Quién me dice cómo termina ese mandato?
le puede decir? ¿No? No, antes. Hay que prescindir de su declaración. ¿Qué dice el tribunal? Se prescinde de la declaración de la señora agraviada. ¿Cierto? Ok. Pues quiero traer al policía, pues el policía no mandó la verdad. Manda el oficio al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior responde: ¿tiene usted que avisar con 7 días de anticipación? ¿Cierto? Y entonces cuando por fin viene el policía, ¿usted se acuerda que ocurrió el 6 de octubre del año 2015? No. Usted recuerda que una persona se había tenido miles de intervenciones, pero no recuerda que hizo el 6 de octubre, un día tan interesante. ¿Ah? ¿No recuerda usted? Entonces el policía no sabe de qué se trata. Lo traigo al taxista. Y el taxista dice: no señor, era más alto, era más robusto este mes. ¿Con qué evidencia el tribunal lo va a condenar? Simplemente lo absuelve. Y la víctima dice: este es el que me robó, el que me golpeó. Y el taxista dice: este me rompió la luz, pero no lo dice. ¿Qué ha ocurrido en ese lapso de tiempo? Lo que normalmente ocurre en el proceso penal. Tiempo que pasa, verdad que huye. ¿No es cierto? Lamentablemente lo que venimos trabajando. El proceso penal, como está diseñado, Decreto Legislativo 957, establecía esas válvulas, que no vaya a juicio. Si ya tenemos la evidencia, si ya está aquí todo, vamos al proceso inmediato. No, el fiscal podrá. Pues yo no quiero, como fiscal digo, no, pues no quiero, y no puedo en este caso. Vamos al proceso largo. Termina en impunidad. Estos 478 casos, en el 80% eran incoados como proceso inmediato en omisión y asistencia familiar. Y por supuesto que la criminalidad sigue creciendo grotescamente y no hay forma de combatirlo con la ley de la mano. Hacia el año 2014, cuando era miembro integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presentó un proyecto para poder cambiar el artículo 446 del Código Procesal Penal. En la medida que puedo decir, el fiscal deberá incoar el proceso inmediato en los casos siguientes. Otra vez flagrancia, otra vez confesión sincera y otra vez cuando está la reunión de evidencia. Sin embargo, la nación del Decreto Legislativo 1194 se incorporó 2 supuestos más: omisión de asistencia familiar y conducción de estado de vida. Un torpeo con el cual no necesariamente estoy de acuerdo. Pero al final de cuentas, el 29 de noviembre de 2015 se implementó este Decreto Legislativo 1194. ¿Qué ha resultado a la fecha? A la fecha tenemos cerca de 50.000 incoaciones de proceso inmediato por los fiscales a nivel nacional. Lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Lo que ha ocurrido es que el Poder Judicial se dedicó a esta implementación a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tomando medidas importantes para poder coadyuvar a esta forma de lucha contra el crimen, el día a día, el raqueteo, de lo que es el robo y el hurto de celulares. Y decíamos que son 3 supuestos del artículo 259. Este proceso inmediato empezó a tener principales ecos en el carácter disuasivo. Los primeros días, los primeros meses, se incrementaron las intervenciones en los delitos de conducción de estado de ebriedad. ¿Ok? Pero después se va descendiendo. No porque los policías supongan que están trabajando mejor en este tema, sino simplemente que el conductor va a pensar 2 veces si va a manejar o no va a manejar ebrio una unidad vehicular. Tiene carácter disuasivo, por supuesto. Cuando se trata de este tema, es de que el Congreso de la República, a través de la ley 330, delegó esas facultades al Poder Ejecutivo, pero incorporaron, reitero, estas dos presupuestos más de omisión de asistencia familiar y a lo que se refería la conducción de estado de ebriedad. ¿Qué es lo que ha sucedido en este tiempo? En primer lugar, los fiscales, al ver la expedición de este decreto legislativo, consideraron que se nos están recortando nuestros derechos. El Ministerio Público se convirtió en una mesa de parte de la policía. Se viola la autonomía
podrá, porque deberá, implica de que el fiscal está obligado bajo responsabilidad a incoar el proceso inmediato. Y nos tenemos poco tiempo para poder reunir la evidencia. Por eso ocurre lo siguiente, que gracias a este decreto legislativo se despertaron instituciones como por ejemplo el principio de oportunidad. La abstención del ejercicio legal por parte del representante del Ministerio Público en aquellos casos de mediana o mínima lesividad, artículo 2 del Código Procesal Penal, ha hecho de que en la mayoría de los casos de conducción de estado de ebriedad por primera vez y delitos de omisión de deseo familiar y delitos menores, se ha incrementado el principio de oportunidad en un más de 500%. Los fiscales resuelven, lo van a la denuncia y archivan. Y la respuesta es inmediata. Los criterios de oportunidad, por supuesto que sí. La terminación anticipada, y en esto quiero centrarme, porque en la mayoría de los procesos judiciales en los que a raíz del decreto legislativo 1194 se viene implementando, únicamente ha sido materia de apelación el 1.8%, y en la actualidad ninguna casación. ¿Qué ocurre? ¿Qué está sucediendo? Porque cuando se da una terminación anticipada, hay un acuerdo consensuado, hay una versión en el que el fiscal y el abogado se ponen de acuerdo y le hacen saber al señor fiscal, al señor juez, perdón, le hacen saber al señor juez la posibilidad de la imposición de una pena y un pago de la reparación civil. Y en innumerables audiencias, porque también ejerzo la Coordinación Nacional de la Implementación de los Pagos de Declaración, he podido ver a nivel nacional el pago inmediato de las reparaciones civiles, en plena audiencia. Señora, ahí está su familia, aquí está la reparación civil. En el caso del sujeto que golpeó a la señora, le sustrajo la cartera o el bolso que salía de la señora de Gamarra y rompió la lona del carro, es intervenir en forma inmediata. Y el sujeto va al juzgado de flagrancia y la víctima, en el calor de los hechos, y también el caso dice, sí, este es el hombre que me atacó y me asaltó y se llevó mi cartera. Esa es mi cartera, ese es mi bolso. El taxista dice, señor, este es el hombre que rompió la lona y golpeó a la señora. Y el policía dice, por supuesto, es el que ha intervenido. Este es. ¿Y cuál es el mensaje y cuál es la respuesta del sujeto intervenido? Que es una palabra común. ¿Cuál es? Ya perdí. Muy bien, ya perdí. Ya perdí. Y eso es lo que ocurre con un proceso para no llegar a lo mismo como lo mismo. Es ilógico transitar 3 años o tanto tiempo en el proceso y cargando la misma evidencia. A ver, que el juez le dé 9 meses de prisión preventiva a ese hombre que salió. ¿Qué pruebas va a buscar el fiscal para poder llegar con su carpeta fiscal correr y decir, señor, acuso de eso? Dígame por Dios qué otro elemento de prueba, aparte de la referencia que puede prestar el señor taxista, la graviada, la versión que puede proveer el policía. Dígame usted, señor, qué otro elemento de prueba debe actuar ese fiscal. Nada. Si está todo ahí, en un solo hecho. Dígame si con eso se recorta el derecho del imputado. Dime si el fiscal necesita más de 24 horas para reunir otra evidencia adicional. Es ilógico mover la maquinaria judicial, el policía, el fiscal, la defensa, para hacer otra audiencia y otra actividad procesal adicional. Inútil, insulsa, porque al final de cuentas todo está comprometido en su lugar. Este es el sujeto que robó, este es el sujeto que lo aprendimos, este es el sujeto que debe ser sancionado. Y las víctimas empiezan nuevamente a confiar en el Poder Judicial y en todo su sistema de justicia, porque la respuesta es inmediata. Muy bien, tenemos de que en efecto otra de las instituciones como la acusación directa también se viene aplicando, pero no tiene ese efecto de decir él deberá, por él podrá. Muy bien, ¿cuáles son estos conflictos que se han aparecido entre el decreto legislativo 1194, la ley de flagrancia y los protocolos? Yo ya voy a representar al Poder Judicial en la suscripción de los protocolos. Los protocolos son documentos interinstitucionales de buena voluntad. Ministerio del Interior,
Fiscalía, Poder Judicial y Defensa. Y decimos cuál es la actuación de cada dependencia para, en cada momento posible. Si interviene el sujeto, ¿qué hace el policía? El policía primero interviene el sujeto, le lee sus derechos. Muy bien. Y luego redacta el acta de hallazgo, incautación y asume aquellas diligencias iniciales. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal conduce la investigación. ¿Desde qué momento? Y empezamos a detallar paso por paso. Los protocolos son esos, paso por paso, de la manera como es que se debe actuar en cada situación de un hecho criminal. Los protocolos, si bien es cierto, tuvimos a bien discutir esto posteriormente con los señores jueces supremos, decía lo siguiente el protocolo de intervención. Ni bien se termina el sujeto, es llevado a la fiscalía, el fiscal deberá incoar el proceso inmediato. Si el juez accede al proceso inmediato, ¿qué ocurre? Viene la tramitación anticipada o el juicio. Rápido, no hay ningún problema con eso. Pero el Pleno Constitucional de la Corte Suprema dijo, no, hay que discutir primero la prisión preventiva. Pues hacemos una audiencia de 2 horas de prisión preventiva. Bueno, 9 meses de prisión preventiva. Luego, el fiscal dice, vamos a incoar el proceso inmediato. Y en el proceso inmediato dice el fiscal o el abogado, oiga, ¿podemos terminarlo ya? ¿Es una terminación anticipada? Sí. ¿Te beneficia? Ok. ¿De qué sirvió la discusión de la prisión preventiva? Esa no es discusión bizantina. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que eso podía pasar y al final de cuentas, ahora se discute la prisión preventiva con la incoación del proceso inmediato y en muchos casos es una discusión innecesaria. Entonces, existe un conflicto en el decreto legislativo en los protocolos interinstitucionales, pero al final de cuentas, lo que ha ocurrido es que la Corte Suprema, con el Pleno Jurisdiccional 2 de 2006, que fue redactado en julio, pero se escuchó a los expositores el 21 de enero del año en curso, ha resuelto establecer que primero se discute la prisión preventiva. Entonces, la orden de prelación de acciones procesales habla. Primero vamos a discutir la prisión preventiva, luego se incoación del proceso inmediato y luego las salidas alternas. Y las salidas alternas son aquellas como la terminación anticipada. ¿Ok? Muy bien. El Ministerio Público dice que tiene poco tiempo para el reconocimiento de evidencias, los plazos para la obtención de pericias, la corroboración domiciliaria y conflictos con la policía. Vamos a detallar cuál es el problema del Ministerio Público. El Ministerio Público dice que tiene poco tiempo para agotar la evidencia, ¿okay? Los plazos cortos de la corroboración domiciliaria. Hemos visto casos en los cuales el sujeto intervenido, ¿de dónde es usted? Soy de Piura. ¿Y usted? De Cañete. La policía tiene 24 horas para la corroboración domiciliaria. ¿Qué hacemos? Bueno, tienes que viajar a Piura y tú viajas a Cañete, los 2 policías. Ahí no vamos a conseguir las 24 horas. Pero entonces, con bastante dureza en su momento, pero después hacerles entender a los señores policías que tienen los elementos tecnológicos que el propio Código Procesal Penal faculta. Un WhatsApp. Envía un WhatsApp a la comisaría, o llama por teléfono, toma la fotografía del domicilio, hace la corroboración domiciliaria, le devuelve al señor policía que está investigando en Lima y nos ahorramos tiempo. Mientras tanto, ¿qué otra evidencia, otra pericia? Fíjense en algunos casos, fiscales, para no incoar el proceso inmediato, me pedían lo siguiente: solicito una pericia dactiloscópica para demostrar que las huellas que se encontró en la cartera de la señora que acaban de robar le pertenecen al sujeto que acabamos de intervenir. Yo decía, es ilógico. Si lo acaban de intervenir, ¿para qué necesitas una pericia dactiloscópica? Bueno, pero esas cosas han tenido que ser desechadas por la anuencia de la Fiscalía para poder incoar el proceso inmediato. Pero hay lugares como Lambayeque, como La Libertad, Arequipa, Moquegua, el Santa en algunos casos, en Ica, que trabajan muy bien el tema. ¿Y qué están haciendo? Los fiscales son los que propician el proceso inmediato. Y se van desechando los procesos. Pero han sido más cáusticos y admonitorios los jueces de Trujillo, porque cuando se ha dado cuenta que el fiscal rehuye a la incoación del proceso inmediato, ellos declaran de oficio
una excepción de naturaleza de prisión. Y dice, esto corresponde a flagrancia, y al declarar fundada la excepción de naturaleza de juicio, lo devuelve al fiscal para que incoe el proceso penal. Y ha ayudado a solucionar muchos problemas. Porque si tengo el sujeto que robó la cartera, rompió la luna, atacó a la señora, atacó al taxista, ¿qué otra evidencia necesito? ¿Por qué me voy al proceso penal? Y en Lima, pues es un fraude, porque nos vamos al código viejo del año 40. De ahí salimos para el decreto legislativo 1206. ¿Y qué hacemos? Demoras excesivas. Otra vez se abre instrucción y otra vez el juez delimita qué pruebas vamos a trabajar. ¿Pruebas para qué? Pruebas para condenar. Y como ya no hay la necesidad del apoyo de la víctima del testigo, eso termina, como les dije al inicio, en impunidad. Y eso lamentablemente son los problemas en los cuales nos tenemos que solucionar. ¿Cuáles son los problemas que han mencionado los miembros de la defensa? Escaso tiempo para preparar la tesis de la defensa. El pleno jurisdiccional ha sido claro y contundente. Solo se incoa el proceso inmediato cuando la flagrancia es evidente y contundente. El caso que les pongo el ejemplo. Hubo, a su vez, en Miraflores, un tipo que fue encontrado con 70 kilos de droga, flagrancia. No, señor, eso no puede ir a flagrancia. Necesita una estación probatoria mayor. Casos en los cuales nosotros hemos resuelto, como integrante de la sala, pertenezco a la sala anticorrupción de Lima, y hemos resuelto que no es flagrancia, porque tenemos organización de autofunciones, hemos dicho que esto no es flagrancia, pues señor, necesita una etapa de mayor entendimiento probatorio. No todo es a pie juntillas, vamos a flagrancia, no es una fábrica de condenas. Hemos absuelto también en flagrancia, hemos absuelto y hemos declarado nulo algunos procesos. Se cautela el debido proceso. Decía el doctor Mario Pablo Rodríguez Hurtado, este es un garrote extorsionador, porque si no atracas, no aceptas la terminación anticipada, en el proceso inmediato te voy a juzgar y te voy a condenar con el rigor de la ley. Mentira. Mentira, porque eso se lo he demostrado con documentos de estadísticas y sentencias. Porque inclusive en el proceso, en el juicio oral inmediato, ha habido absoluciones, por casos de atipicidad, por ejemplo. Casos de atipicidad, señor, robo agravado, y en el desarrollo del juicio, señor, este no me golpeó, no me arranchó a viva fuerza el celular. Lo que sucede es que yo estaba parada en la puerta del cine, mi enamorado no llegaba, me dejó plantada. Yo llamo y se acabó el saldo de mi celular, voy al teléfono público, dejo el celular ahí para buscar el número y el sujeto se lo llevó. En ningún momento usó la violencia. Y luego la policía dijo, sí, señor, que la golpeó, etcétera, etcétera. No, señor, para mí ha sido claro. Entonces eso no es robo. No es robo agravado. ¿Ah? Es un hurto. ¿Y cuánto valía su celular? 500 soles. Esto no es hurto. Esto falta contra el patrimonio. Fundada la excepción de procedencia de acción, lo que normalmente aquí conocemos, fundada la excepción de naturaleza de acción. Entonces, son situaciones en las cuales los jueces tenemos que resolver y así ocurre. Entonces, no es el garrote extorsionador que se mencionaba. Hay limitaciones para el ejercicio de la profesión, imputaciones de sucesión, imputaciones de falacias, pues ya se ha delimitado que tenemos que tener un juicio de sustitución en forma adecuada. El tipo es a la ley como la capacidad de la conducta, ¿cierto? Lo que enseñaba en pregrado, y eso da lugar a que tengamos correctamente el tipo que debemos tener como imputación. Lo que sí tenemos otro gran problema, que eso ya no es problema de la defensa, ya no es problema de los jueces y de los fiscales, es la sobrecriminalización. El Congreso de la República, escúcheme bien, desde el año 1991 que tenemos nuestro Código Penal, que en su momento fue la panacea en técnica legislativa a nivel internacional, ha modificado el Código Penal en 571 veces. Más modificaciones que artículos. Y todas para incrementar penas, todas para crear figuras delictivas. Lo que sabemos que significa es la inflación del derecho penal nuclear, la inflación del derecho penal valorativo, el derecho penal populista. Al decir el profesor Manuel Miranda Estrambes, fiscal ante el Tribunal Constitucional de España, y antes el maestro de Tarragona, decía, se habla del derecho penal mágico, porque creen los legisladores que es una varita mágica el derecho penal, ¿no? Aumentamos las penas y
se acaba el crimen. Y por eso decía el derecho penal mágico, y es una gran mentira. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Rossi decía que el derecho penal se puso de rodillas ante Mussolini, en un estado robustecido. Hay que aumentar las penas. Hemos escuchado a congresistas, hay que aplicar la pena de muerte. Si salimos con un micrófono al Girón de la Unión y le preguntamos al común de las personas, ¿quiere usted con un violador? Matarlo, castración química. Nos van a decir toda una serie de cosas orientadas a qué? A lo que siempre dicen. Quiero que ese sujeto se pudre en la cárcel. ¿No? Pero no hay nada de política criminal, pues. Una ausencia total de política criminal que tiene el Estado. No invierte en educación, no invierte en salud, no invierte en justicia. Entonces, ¿qué es lo más fácil? No hay que incrementar las penas, incrementar. Este país, señores, tiene cerca de 400 personas con cadena perpetua. Este país tiene más de 600 personas con penas que suben los 30 años. Y ustedes dirán, pero usted es juez. Señor, los jueces, como en su momento, digamos que estos no somos boca de la ley, sino es la aplicación de la norma contenida en un catálogo de penas del Código Penal. Si el que viola a una niña menor de 7 años y dice la pena obligativa de libertad es cadena perpetua, pues cadena perpetua. Pero si hay incrementado la cadena perpetua para otras figuras, como robo agravado por su siguiente muerte, secuestro, ¿no? Y en algunos casos se han disminuido todos los beneficios penitenciarios, tráfico de drogas, extorsión, etc. ¿Qué es lo que hace el Estado? Penas altas, que hacen una forma de caldo de cultivo en una olla de presión, una marmita en las cárceles. No tienes beneficio penitenciario, no tienes semi-libertad, no tienes variación de prisión preventiva, no tienes libertad provisional, no tienes nada. Estás saliendo y te quedas ahí. Esas son las situaciones que corresponde al poder juez, no, corresponde lamentablemente a lo que tenemos en la actualidad como Código Penal. Y en verdad existe un gravísimo problema, y les digo, porque también antes de juez soy abogado. Y he sido miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, y por más que hemos tratado de capacitar, es muy difícil. Hay un bajo nivel en el tema del estrés y litigación. Los señores abogados públicos están mejor preparados, pero los abogados, nuestros colegas, que han litigado con el Código del 40 y vienen a nuestros tribunales sobre el Código Nuevo, están totalmente desfasados. Señor, haga su alegato de apertura y hacen como si fuese una vista de causa. De frente se fueron al alegato de clausura. Así no es. Tengo que hacer labor pedagógica. No saben interrogar, no saben contrainterrogar, no saben hacer objeciones. El fiscal apabulla a su patrocinado y los calladitos. Y eso es uno de los gravísimos problemas que tenemos en lo que significa la abogacía en Lima. En el interior de la República los abogados están más afectados y tranquilamente el nivel de destreza y litigación moral son sumamente digeribles. Solo en Lima y en el Perú, increíblemente, hay una sola universidad que tiene una maestría en destreza y litigación moral. Nada más. Y eso es uno de los gravísimos problemas que tiene la defensa. Vamos avanzando, por ejemplo, el otro problema de la Policía Nacional, en efecto, falta de laboratorios. No tenemos extractores de sangre, señor. Interviene un sujeto con el dosaje químico cuando se demora. La ausencia de la preparación investigatoria de los policiales y el desconocimiento de la cadena de custodia. A diario, ¿no es cierto? Se presenta una banda y aquí está la granada, el arma de fuego, siempre encuentran droga, por supuesto. Y a veces los periodistas tienen acceso, a veces el policía manipula. Hemos visto que se manipula un arma para decir que estaba inoperativa. ¿Con qué fin? Se cae el proceso de tenencia de armas. Qué fácil, ¿no? En todos los países eso está lacrado, eso no se expone en la prensa. Jamás. Yo no voy a cometer el absurdo de presentar las pruebas que he encontrado sin la cadena de custodia. ¿Se imaginan que los jueces saquen a diario, señor, acá he encontrado una sentencia, ¿qué es el expediente? Para que la prensa vea, señor, los jueces no resuelven con el periódico, resuelven con el código. Y es uno de los gravísimos problemas de la policía de presentar la evidencia, las armas, la granada, etcétera, manipular, con todas las huellas de toda la gente que está ahí. Pues cualquier abogado mucho el nuevo código
un encendedor. Señor, pero las curas están patrocinadas adentro, libre. Tremendo marca. ¿Por qué? Porque no hay un control de la cadena de custodia. La verdad, que uno de los gravísimos problemas de la policía es que después que se unificó, antes había policía de las investigaciones de Perú, ¿no? La PIB investigaba, sabuesos, ellos se dedicaban. La policía en el ámbito de la Guardia Civil dirigía el tránsito y estaba con la colectividad. Y la Guardia Republicana cuidaba las fronteras de las cárceles. Pero al unirse, al republicano lo ponen a investigar, al de la PIB lo ponen a dirigir el tránsito y al de la Guardia Civil lo ponen a cuidar fronteras. Y no hay una policía especializada y el crimen avanza. Sí, verdaderamente decimos, el crimen avanza de tal manera que suben ellos en ascensor y nosotros en escalera. Y en el Poder Judicial también no es un hecho de rosas. Había diversos criterios en la aplicación del 1144. Un juez en Tacna se dispara y lo condena a un sujeto a cadena perpetua por tentativa de secuestro. Ahí se encendieron las alarmas. Otro juez en el Callao condena a la Buscaria a 6 y 8 meses por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Un juez en Limasur condena a Gerson Yaya a 11 años por el robo de un celular. El proceso inmediato. Entonces, esto tenía que ser reevaluado. Y por eso es importante que se tuvo que, a través del Poder Judicial, establecer los candados. Primer candado, el policía que interviene, ¿es o no flagrancia? Segundo candado, señor fiscal, flagrancia, el fiscal dice si es flagrancia o no flagrancia. Tercer candado, el juez evalúa si es flagrancia o no flagrancia. Y recién podemos decir de que en efecto el proceso va por el 1144. La conducción de audiencias también es fatal. Hay jueces que demoran 3, 4, 5, 6 horas en una prisión preventiva. Jueces nuevos o jueces que no están afectados. Esos son los que nosotros nos dedicamos a capacitar. ¿Ok? Lo que sí que podemos ya hemos creado desde mi Coordinación Nacional los jueces de flagrancia. Tenemos cerca de 200 jueces de flagrancia en todo el Perú. Y son los que siguen exclusividad en clase de procesos. Los órganos de ejecución de sentencias también a su vez parte de que el Poder Judicial ha tenido que definir. ¿Cuál es el problema central en el Poder Judicial? Este decreto legislativo 1194 se olvidó de legislar cuál es el tratamiento en segunda instancia. Y a veces digo, en primera instancia el proceso inmediato es un Ferrari y en segunda instancia es una carreta jalada por caballos. Hemos tenido discusiones a nivel de Lima, el Callao, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. ¿Qué tratamiento le vamos a dar en segunda instancia al proceso inmediato? En la propia Sala Quintero, digo con nombres y apellidos, la doctora Susana Castañeda, su distinguida maestra, el doctor Saúl Peña Farfán, gran conocedor del derecho penal, diversos criterios. Le damos los 20 días que dice el Código Procesal Penal, le damos 5 días, lo tratamos como prisión preventiva. En la propia sala hemos tenido que discutir y sale el voto en mayoría. El doctor Saúl dice, no, hay que darle más plazo a los abogados. Pues es la apelación, ya tenemos 5 días suficientes para que puedan tener, no, entonces le demoro 20 días, corre traslado por la apelación. ¿Se dan cuenta? No hay un criterio uniforme. En el Callao lo tramitan como proceso inmediato, como si fuese una prisión preventiva. En Lima Este es un tratamiento, y eso es lo que el Poder Judicial ha tenido que corregir. ¿Okay? Finalmente, las estadísticas del proceso de flagrancia, vemos que al 24 de noviembre de 2016, cerca de 40.174 procesos y 50.251 procesados. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido en un año en que los fiscales han incoado cerca de 50.000 veces el proceso inmediato? Concluyo. Se ha visto de que hay un ahorro de corazón, ¿cierto? Una audiencia o un proceso duraba 10 audiencias, pues ahora que puede durar una audiencia. La satisfacción oportuna de la víctima, se le paga la reparación civil en forma inmediata, la celeridad y economía profesional. Y en eso quiero considerar, señores, de que el equipo técnico de implementación hizo un coste aproximadamente de 3.500 soles por audiencia. Si son 10 audiencias, 35.000 soles. Una sola audiencia tiene el ahorro por proceso. Reitero que existen problemas, hay muchas dificultades, pero estamos tratando de solucionar. En diversos países lo han trabajado de la mejor manera y creo que el Perú no puede de ninguna
ninguna manera dejar de ser un capítulo de la historia que no debemos tocar. Yo invoco a ustedes que puedan tener mayor trascendencia en la capacitación, justamente entre el lunes, martes y miércoles, un congreso internacional solo de flagrancia. El día martes voy a tener la oportunidad de presentar un libro sobre flagrancia en la Corte Suprema. Y esos son los aportes que buscamos de que de alguna u otra manera podemos decir que este proceso a la fecha están los resultados óptimos, pero sujetos siempre a la crítica, sujetos siempre a que tengamos la tolerancia adecuada y que los jueces, reitero, pueden cometer errores, pero no pueden cometer abusos. Quiero agradecer a los señores organizadores, a los señores juristas, como el doctor Alonso Peña Cabrera Freire, distinguido y caro amigo, a los señores